Bien, ¿me confirman si pueden ver el material? ¿Alguien puede confirmarme, por favor, si pueden ver el material? Lo estoy moviendo incluso. ¿Alguien puede confirmar, por favor, si pueden ver el material? Ya, sí se ve, me parece, ¿no? Ya. Bien, entonces voy a empezar. Cualquier pregunta, ya saben, me pueden realizar la pregunta. Seguimos ahora a ver con lo del tema de los 5 continentes. Ahora vamos a ver África, Europa, Oceanía. Em, Ante todo hay que recordar que África viene a ser como bien menciona aquí, el tercer continente en extensión, ¿no? Como dice acá, el tercer continente en extensión, o sea, en tamaño. En el examen no les van a preguntar las cantidades, por si acaso, los kilómetros cuadrados, suficiente con saber que es el tercer lugar en tamaño, extensión. Por el norte del continente, o sea, hablando de continente, no estamos hablando de países, sino el norte, ¿no? Tenemos aquí que sus territorios, dice, se ubican por el norte y sur de la línea ecuatorial. Recuerden que la línea ecuatorial divide la Tierra en norte y sur. Y la mayor parte, dice, está en el hemisferio oriental, o sea, quiere decir en la zona este, o sea, al lado derecho. Cuando uno mira la pantalla, norte es arriba, sur es abajo, a la derecha de la pantalla de ustedes es este y a la izquierda de ustedes en la pantalla, oeste. Por eso nos dice los límites son al norte del mar Mediterráneo, que estamos viendo por acá seguramente, bueno, no se ve bien, está la zona del mar Mediterráneo. Por el sur tenemos la confluencia, el Índico, el Océano Índico, que es este de acá a la derecha, al este, con el Océano Atlántico, este es el punto de encuentro, ¿no? Y por el este ya sabemos el Océano Índico y el oeste el Océano Atlántico, ¿no? Como estamos viendo ahí en el mapa. A nivel político tenemos pues varios países, 54 estados, ¿no? Bueno, recordemos que África fue intensamente colonizada por los europeos en el siglo XIX y por gran parte la primera parte del siglo XX, en lo que se llamó los imperios coloniales, ¿no? Por eso que no es raro encontrar muchos de estos países de África que son pues países que tienen mucha influencia, digamos, de países como Francia, España, Italia, Alemania, etcétera, ¿no? Bueno, por el norte quizás sería bueno resaltar Argelia, la capital Argel, Egipto, la capital El Cairo, que sí fue fundada esta capital en la Edad Media. Marruecos es el norte del continente, Rabat, Libia, capital Trípoli. Por el centro quizás podamos resaltar Angola, capital Luanda, República del Congo, ¿no? Capital Kinshasa y Camerún, Yaoundé. Luego, por el sur, creo que Sudáfrica es la más importante. Tiene tres capitales: Pretoria, Ciudad del Cabo y Bloemfontein, que viene a ser el caso de tres capitales que corresponden a los tres poderes del Estado, es decir, una capital legislativa, una capital ejecutivo y así, ¿no? Y una capital judicial. Al este tenemos Etiopía, capital Addis Abeba, Kenia, Nairobi. Después tenemos como principal al oeste, tenemos Costa de Marfil, Yamoussoukro, Ghana, Accra, Nigeria, Abuya, Senegal, Dakar. Bueno, y de aquí vemos el mapa político, este es el mapa político, donde se ven los países que hemos estado hablando por el norte, ¿no? Ven aquí de color medio morado, ¿no? La región norte, ahí está Argelia, Libia, Egipto, Sudán. Hacia el este, como vemos en el color medio plomo, Etiopía, Sudán, Somalia, Kenia. Esta es la zona Uganda, ¿no? Que vamos, Tanzania, todas estas zonas son importantes, sobre todo vamos a ver a nivel de la información de yacimientos paleontológicos asociados con el proceso de hominización, o sea, el proceso de evolución del ser humano, ¿no? Y al sur tenemos, pues, como vemos aquí en color medio rojizo ya, ¿no? Estamos viendo ya países, digamos, ¿no? Sobre todo Sudáfrica, por eso que estamos al sur. Ha sido intensamente colonizado esta región por los holandeses y los ingleses, ¿no? Y hacia el oeste, Mauritania, Mali, ¿no? Guinea, Costa de Marfil. Esta la llaman Golfo de Guinea, ¿no? Esta entrada del mar que tiene esta forma media cóncava. Camerún, estas zonas son zona de golfo, ¿no? Bien, en el relieve tenemos al centro
Mesetas son, pues ya saben, territorios elevados, pero un poco planos. Al centro de meseta de Darfur, Katanga al sur. Macizos de cordillera. Macizos son montañas y cordilleras son cadena de montañas. Macizos al norte de Agar y Tibesti, acá que está el mapa, ¿no? Acá, bueno, no sale la parte de Agar y Tibesti, que no me parece. Acá está lo de Agar y Tibesti, los macizos. Después tenemos al este, macizo etíope, los montes volcánicos. Acá hay que remarcar el monte más elevado, es el Kilimanjaro, 5.895. Estamos hablando del monte más elevado de África, ¿no? Luego el de Kenia, 5.200. Al noroeste, que es esta zona que estamos viendo aquí, no sé si ven en puntero, los montes Atlas, que está cerca del estrecho de Gibraltar, que es el paso de Atlántico con el mar Mediterráneo. Y el sureste, los montes Drakensberg. Sureste, ya saben, hacia acá, esta zona, acá está el sureste Drakensberg. Después tenemos al este la depresión. La depresión es una superficie, digamos, hundida como cóncava, ¿no? En este se encuentra el llamado Valle del Rift, que es un valle formado por fracturas o fallas geológicas. Seguramente les ha comentado la profesora de que los valles son formados por los ríos, pero en este caso es un valle tectónico, producto de fracturas de la corteza terrestre. Lo interesante es que tiene como 3.000 kilómetros de longitud, como ven aquí, y eso también está muy asociado a las zonas, acá está el Valle del Rift, en esta zona, Rift Valley en inglés, está asociado mucho a los yacimientos paleontológicos que le comenté, ¿no? El proceso hominización. Luego tenemos desiertos, acá se llama al norte tenemos el desierto del Sahara, acá está, y el desierto de Libia, y al sur el desierto de Kalahari, Namibia, ¿no? Acá está el de Kalahari, ¿no? Que esto es más grande toda esta zona. Tenemos también penínsulas que son entradas del continente hacia el mar. La más notable es esta península de Somalia, que está aquí. También le llaman el Cuerno, ¿no? Por esta forma que tiene. Está al sur del Mar Rojo, esta es la península de Somalia. El Cuerno de África también se le menciona a veces con ese nombre. Y al sur la península del Cabo, que es esta de acá, ¿no? Al extremo sur. Luego tenemos islas y archipiélagos. Islas, ya sabemos que son superficies en el mar, ¿no? Que afloran. Archipiélagos viene a ser conjunto de islas, ¿no? En el Atlántico, las islas de Cabo Verde, ¿no? Las Islas Canarias que están aquí en esta zona, Islas Cabo Verde, Islas Canarias, que son, estas sobre todo influencia española. En el Océano Índico, o sea, para este de acá al lado, en la isla de Madagascar, que está grande de aquí, ¿no? Es que también era colonia francesa. Y aquí también las otras más pequeñas que menciona aquí, las islas de Seychelles y Mauricio, ¿no? Que están aquí, estas zonas. Toda esta zona, ¿no? De islas, la más grande es de Madagascar. Luego tenemos istmos y golfos, el istmo de Suez. Istmos vienen a ser zonas que conectan dos zonas continentales. Este es el caso del istmo de Suez, que lo ven aquí, al norte del Mar Rojo y cerca del Mediterráneo. Por eso que en el siglo XIX, inicios, los ingleses, los franceses y los ingleses hicieron aquí el canal de Suez, que es un canal que conecta el mar para que los barcos crucen del Mediterráneo al Mar Rojo y viceversa, ¿no? Así como similar al canal de Panamá. Pero este es antes, más antiguo el canal de Panamá. El canal de Panamá es 1914. El istmo de Suez, como ven aquí, conecta la zona de Egipto, ¿no? Que separa la zona del Mediterráneo con el Mar Rojo, y también la zona de Egipto con la zona de la península arábiga, que es esta, que ya corresponde a ser el continente asiático, ¿no? Esa zona de paso. Y el Golfo de Guinea, ya hemos visto acá, el Golfo de Guinea está entrada, ¿no? Bañada por el Atlántico. Bueno, acá vemos una foto del Valle del Rift, que es un valle bastante extenso, 3.000 kilómetros. Como les digo, es un valle tectónico por fallas. Bueno, este es el típico paisaje de la sabana africana, es decir, árboles dispersos con pastos naturales. El bosque de sabana son árboles dispersos, no es como el bosque amazónico tropical, ¿no? Que son bosque tupido, pero este es árboles dispersos. Ya sabemos que la sabana africana también, como todas las sabanas, tienen estación seca y estación lluviosa. Hidrografía o ríos, tenemos los ríos que desembocan en el Mediterráneo,
El más famoso, por supuesto, es el río Nilo, ¿no? Que es el que vemos de aquí y desemboca en el Mediterráneo, corre de sur a norte. Este es el famoso río de los egipcios, pues, ¿no? En la Edad Antigua. Curiosamente, los egipcios de la Edad Antigua no sabían la naciente, ¿no? De estos ríos, que como ustedes ven, el río Nilo tiene su naciente aquí, en esta zona centro, o digamos central-este, el lago Victoria. Casualmente le llaman lago Victoria porque este, los europeos ingleses del siglo XIX son los que ingresan por estos ríos, el Congo, Níger, ¿no? Y al ingresar van a llegar acá al lago Victoria, y le llaman Victoria en honor a la reina Victoria, ¿no? Que es la reina de Inglaterra del siglo XIX. Un ratito, por favor. Bien, entonces este es el famoso lago Victoria. Como les digo, el mapa, este mapa mundi, digamos, este mapa de África no estaba completo en el siglo XIX, solo se sabía las costas, pero esta zona no era conocida, porque recién se hizo conocida con estos viajes de exploradores ingleses, ¿no? Que descubren el lago y le llaman Victoria, en honor a su reina, ¿no? Ese momento. Ah, bueno, acá, perdón, estábamos viendo. Los ríos de la vertiente del Mediterráneo, el río Nilo que desemboca en el Mediterráneo de sur a norte, los ríos del Atlántico, ya vimos el río Congo-Zaire, Orange y río Níger, que son los que usan los ingleses para penetrar al corazón del África, en el siglo XIX, y los ríos de la vertiente del Índico hacia al sureste, el río Zambeze. Lagos importantes, lago Victoria, que es el que estamos hablando hace un momento, lago Tanganica, y es uno de los más profundos, Leo Nyasa o Malawi, ¿no? Bueno, todos estos lagos estamos viendo, acá están bastante, creo que se ve el Malawi, ¿no? Tanganica, que son medios longitudinales y medios alargados de sur a norte, ¿no? Por lo de las fallas geológicas. Bien, veamos ahora la población y calidad de vida. Vemos la población absoluta, ya saben el número de habitantes, el total del número de habitantes, ¿no? Y la densidad demográfica viene a ser número de habitantes por kilómetro cuadrado. Recordemos que eso se obtiene, la densidad demográfica se obtiene de dividir pues el número total de habitantes entre el área o la superficie del territorio, en este caso de todo el África. Así que la población africana asciende a 1.515 millones de habitantes. Recuerden que América es 1.100, más o menos, esto es 1.515, más que América. La densidad poblacional es 51 habitantes por kilómetro cuadrado. No hay que recordar que este concepto de densidad poblacional no es que en la realidad haya 51 personas en un kilómetro, no, es una relación que nos muestra la relación cantidad de gente por kilómetro para saber una relación proporcional en el cual vemos si el área es todavía bastante amplia o es que hay mucha población. En este caso, 51 habitantes por kilómetro es que demuestra que hay bastante territorio libre todavía en África, ¿no? Los países más poblados, Nigeria, 213 millones, Etiopía, 104 millones y Egipto, 102, ¿no? Ahora, en estos tres países más poblados, Nigeria, Etiopía y Egipto, concentran o representan el 35% de la población total del África. Los indicadores poblacionales, vemos esperanza de vida, que ya saben es el promedio, expectativa de años de vida que tendría una persona que nace en África en estos momentos sobre todo, y así que tenemos que el promedio esperanza de vida es un poco bajo, ¿no? 68 años, promedio vive un africano, según el dato del OMS, es Organismo Mundial de la Salud, en el año 2022. Recordemos que Perú es 76 años, ¿no? O sea que en este caso Perú como país y América es 77 años más o menos también, 76, 77, o sea que la esperanza de vida de América es más alta que la esperanza de vida de un africano, ¿no? Pero también, como siempre, hay países más desarrollados y otros menos. Por ejemplo, hay países como Argelia y Túnez que la esperanza de vida es más alta, 77 años, ¿no? En estos dos países. Pero también tenemos la más baja de esperanza de vida a nivel mundial, que es la de República Centroafricana, con 53 años promedio de vida, ¿no? Bastante bajo, pues, ¿no?
Muchas veces por la pobreza, por las enfermedades, la falta de servicios de salud, todo eso genera que la gente muera más rápido, ¿no? Las tasas, que ya sabemos de crecimiento natural, tenemos 2,1%, o sea que es un poco alto. Recordemos que la tasa de crecimiento en el fondo es como la velocidad de nacimiento, ¿no? Pero como está en datos relativos, está en porcentaje, 2,1%. La natalidad, que en este caso tasa de natalidad es número de nacimientos por cada 1.000 habitantes, 36 nacimientos por cada 1.000, es un poco alto también. La mortalidad también es alta, 12 muertos de funciones por cada 1.000. Recordemos que en Perú son 6, 7, en América mismo son 7 o 6. Aquí tenemos 12, ¿no? O sea, es bastante más alto, casi el doble. La mortalidad infantil también es alta. Eso demuestra que hay muchos países con pobreza, pues en África, ¿no? 45 recién nacidos mueren por cada 1.000, ¿no? Y la fecundidad también es más alta que en América, ¿no? En América vemos que un hijo o dos máximo. Acá es 4 hijos promedio por mujer y hasta más de veces, ¿no? En muchos casos. Y eso también se explica que la tasa de fecundidad sea alta en África porque también la educación es bastante deficiente, o sea, no hay muchos servicios aparentemente educativos al alcance de la población y eso se ve en el alto nivel de analfabetismo, ¿no? Como ven acá, el analfabetismo, o sea, gente que no sabe leer ni escribir, en hombres 22,4%. Y en mujeres es el doble, más del doble, 45,3%, ¿no? Mujeres en África son analfabetas. Eso es lo que explica también que tengan tantos hijos porque no tienen acceso a información sobre todos los métodos anticonceptivos, ¿no? Que son parte de la educación, ¿no? Que una mujer pueda decidir cuándo tener hijos, eso es cuando la educación permite conocer los métodos anticonceptivos, pero cuando la educación no está al alcance de la población, entonces ocurren estas cosas, ¿no? Que tienen muchos hijos las mujeres, ¿no? La distribución de la población, 55% de esta población vive en África, digamos, vive en el campo, o sea que esto también llama la atención, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan América, etcétera, y vamos a ver los demás continentes, el único continente donde más del 50% de la población vive en el campo es en África, ¿no? Hasta en Asia la población ya está un poco, la tendencia es a las ciudades, ¿no? La zona urbana. En cambio, en África, 55% todavía vive en el campo, 45% en las ciudades. Las ciudades más pobladas, bueno, Lagos en Nigeria, el Cairo, Egipto, ya se hemos visto. Kinshasa en República Democrática del Congo, ¿no? Y Johannesburgo en el sur, Sudáfrica. El índice de desarrollo humano también es muy variado, pero también preocupa que haya índice bajo, ¿no? Recuerden que el índice de desarrollo humano, el IDH, se obtiene por Naciones Unidas, se obtiene sobre todo por UNESCO, ¿no? Y el Organismo Mundial de la Salud. Se obtiene de tres variables, ¿no? Que se van registrando para obtener el IDH, que va de 0 a 1, por eso que se dan decimales. El más cercano a 1 es alto, pues muy alto, ¿no? Y el que está muy bajo, en más de la mitad, cercano a 0, es índice bajo, ¿no? El IDH se obtiene de cruzar la información de la esperanza de vida que hay en la región, o sea, el promedio de años. También se obtiene de nivel educativo, o sea, cuántas personas, si es que acceso a la educación básica, me refiero, nivel educativo básico, ¿no? Primaria, secundaria. Y el ingreso per cápita, ¿no? Entonces, de esas tres variables se obtiene el índice de desarrollo humano y tenemos que en África hay los cuatro, porque el índice de desarrollo va de bajo, medio, alto y muy alto. Muy alto estos países, estos lugares, ¿no? Seychelles, Mauricio. Alto Argelia, Egipto, Túnez. Y acá en medio ya empieza el problema, Guinea Ecuatorial, Cabo Verde, y bajo, ¿no? Bajo ya es preocupante, República Centroafricana, Somalia, Sudán, ¿no? Del sur. Esto es muy, en cambio en América vemos que no hay bajo, ¿no? Hay medio, alto y muy alto, ¿no? En Europa, que son, vamos a ver, Europa, que son más desarrollados, alto, muy alto, no hay ni medio siquiera. Bueno, la población africana, sabemos mayormente población de piel oscura, ¿no? Negros o piel oscura. Después tenemos principales recursos de economía, tenemos la agricultura en África, eso sí es la actividad más recurrente. La mayor parte de la población pobre hace agricultura de subsistencia, ¿no? Consumo humano directo.
quiere decir que siembran para comer ellos, ¿no? Siembran, pues como vemos acá, yuca, mandioca, batata o camote, ¿no? Son nombres, ¿no? Frijoles, maíz, arroz. Y la agricultura comercial intensiva es la agricultura minoritaria, pero moderna. Intensiva significa que tiene inversiones de capitales, de empresas, tiene tecnología, ¿no? Tiene sistemas tecnológicos, moderna, pues una agricultura moderna, ¿no? Esta se dedica más al monocultivo. Monocultivo es sembrar con interés un solo recurso, una sola planta que es con propósito de exportación, ¿no? Por eso que está a cargo de empresas transnacionales o extranjeras, y lo que cultivan para exportar es café, algodón, cacao, maní, aceite, tabaco, plátanos, cítricos. Minería sí tiene África muchas cosas muy importantes, por eso que al ser colonizada intensamente por los europeos era más bien para dominar los recursos naturales que tiene África. Recordemos que en el siglo XIX Europa está pasando por la revolución industrial, pues, ¿no? Entonces necesitaban muchas materias primas para sus fábricas. Tenemos la mayor parte de la producción minera, pues acá hay un mineral muy, muy valioso, que aparte que tienen oro, que ya de por sí es valioso, tienen diamantes, ¿no? Diamantes es un mineral bien raro, que solo hay acá en África y en Australia y en parte de Brasil, pero más hay en África. Es un mineral muy caro, muy valorado, y África tiene yacimientos de esto porque se da en rocas muy antiguas. Por ejemplo, en el Perú no hay diamantes, no hay yacimientos de diamantes, ¿no? Por las rocas que no son tan antiguas como para albergar este mineral. Luego tenemos cobalto, platino, tántalo, que muchos de estos son tántalo, coltán, son minerales asociados a la fabricación de tecnología reciente, ¿no? Celulares, tablets, etcétera. Principales países que producen hidrocarburo o combustible, ¿no? O petróleo, por decirlo así, son Libia, Argelia, Angola, Egipto, ¿no? También hay petróleo en Guinea Ecuatorial, en Costa de Marfil, ¿no? Ghana, República del Congo, etcétera. Bueno, esa es la minería también informal, como acá en Perú hay, ¿no? Mineros que acá están sacando, eh, buscando oro en la arena de los ríos, ¿no? Que es el típico, digamos, recurso valioso, pero esto que está haciendo esta persona es pues lavar la arena del río para que el oro es un mineral pesado, ¿no? Por eso que tiene esta especie de superficies inclinadas para que corra el agua y el oro quede atrapado por aquí, ¿no? Porque es más pesado. Bueno, en Europa es otra cosa, otra realidad. No sé si parece que eh, ya Europa es otra situación, pues, ¿no? En realidad em, es un continente donde están los países más desarrollados, donde están las mejores condiciones de vida. Bueno, aquí vamos a ver, ¿no? Pero a nivel de geografía física, el continente europeo es pequeño, ¿no? No es, digamos, a nivel, después de África viene Europa, ¿no? En cuarto lugar. Quinto lugar es Oceanía, que son islas, ¿no? Pero el cuarto lugar de tamaño es Europa, que viene a ser como, ¿por qué dicen una península? Recuerden que península es una prolongación del territorio hacia el mar. Entonces, si ustedes ven acá se ve Asia y acá en color rojito está Europa. Como ven, en la parte este oriental de Europa, donde está Rusia, etcétera, continúa en África, ¿no? O sea, territorialmente es una continuidad que se proyecta en esta zona, pero es como una península. Pero los europeos no quieren llamarse asiáticos ni hablar, pues, ¿no? Ellos, por el desarrollo cultural histórico que tienen, ellos siempre se han considerado que Europa es aparte. Entonces, vamos a ver que aquí han establecido una frontera convencional con los montes Urales en Rusia, que se considera la división entre Europa y Asia, ¿no? Pero ustedes ven aquí que territorialmente es una continuidad, ¿no? Bien, hay varias cosas con Europa, ¿no? Europa es como una prolongación occidental del continente euroasiático, decía, ¿verdad? Hacia el oeste. Los límites de Europa por el norte del océano glaciar ártico, que es el que baña el polo norte, por el oeste el océano Atlántico,
y por el este los llamados montes Urales, ¿no? Que estamos viendo por acá. Los montes Urales, estos de aquí, vienen a ser el límite convencional, ¿no? Entre Europa y Asia, ¿no? El mar Caspio y por el sur el mar Mediterráneo, ¿no? Y el mar Negro. Entonces, el territorio europeo en realidad geográficamente está más en el hemisferio norte, o sea, sobre el norte de la línea ecuatorial, y mayormente en el hemisferio oriental, porque la línea que divide el mundo en este y oeste es la línea del meridiano de Greenwich, ¿se acordarán? Que pasa, Greenwich es una localidad de Inglaterra, y entonces cuando uno ve pasa por Francia, España, ¿no? Y el resto de Europa está en el hemisferio oriental, pero ellos prefieren llamarse cultura occidental, ¿no? Bueno, los países de Europa son muy conocidos, yo creo que no hay mucho que remarcar. Quizás solamente el caso de Polonia, capital Varsovia, Países Bajos como Holanda, capital Ámsterdam, Portugal, capital Lisboa, Bélgica, capital Bruselas, y Suecia, que está acá al norte, ¿no? Es capital Estocolmo, ¿no? En la península de Suecia. Bueno, acá se puede ver, ¿no? Suecia, Noruega están en esta llamada península escandinávica, ¿no? Está la zona de Finlandia, por acá está el límite con Rusia, pues todo este territorio ruso es grande, ¿no? Pero Rusia tiene mayor territorio en Asia, un 75% y 25% en Europa Oriental, ¿no? Y los países europeos son pequeños, en realidad, en tamaño, ¿no? Islandia también se considera parte de Europa. Son países pequeños, ¿no? Como ven acá los límites políticos, me refiero. Bien, bueno, los más grandes son España, Francia, ¿no? Alemania. Sigamos, los aspectos físicos de Europa. Europa tiene un territorio bastante característico y no es muy complicado porque en el fondo hay una gran llanura en la zona central de Europa. Una llanura, ¿saben? Es un terreno llano, ¿no? Plano, unas praderas, rodeada de regiones montañosas y mares, ¿no? Tenemos que también los territorios de las llanuras son bastante bajos, 200 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que Lima está como a 165 metros, ¿no? O sea que para un peruano de la costa no hay mucho problema con la altitud de los países europeos, ¿no? Bien, relieve, tenemos la península que hemos mencionado, escandinávica, donde está Suecia, Noruega, ¿no? Escandinavia, Jutlandia, la península ibérica, donde está España, Italia, Balcánica, donde están los griegos, islas y archipiélagos, las islas británicas, que en el fondo son estas, pues, ¿no? O sea, uno ve, no sé si acá se ve mejor, claro, acá se ve las islas británicas, ¿no? Son islas, pero que está pegado muy cerca al continente, ¿no? Entonces acá está en Reino Unido, está Escocia y acá está Irlanda, ¿no? Bien, entonces tenemos que las Islas Británicas, Irlanda, Gran Bretaña, en el Océano Atlántico, al norte está Islandia, como vemos acá está Islandia, más aislada. Después tenemos en el Mediterráneo sí tenemos islas famosas, ¿no? Las islas de Mallorca, en las Islas Baleares, las Islas Cerdeña, estos de acá no se ven muy bien porque es muy pequeño, ¿no? Acá se ve un poquito, ¿no? La Córcega, Cerdeña, la isla de Sicilia, la isla de Chipre, que está en la noticia que ha sido atacada, ¿no? Últimamente también, y conflicto de Irán. Con Irán ha sido atacada Chipre, que está acá cercana. Bueno, tenemos también cordilleras, las prealpinas, son montañas antiguas en el norte y en el este, ¿no? O sea, al norte y al este del continente. Y ahí tenemos los montes escandinavos que están acá en la península escandinávica y los montes Urales, que son estos hacia el este que están en Rusia, pero estos montes se utilizan como frontera convencionalmente establecida para separar Asia de Europa, ¿no? Y las cordilleras alpinas, tenemos montañas, ¿no? Que están a lo largo de la costa mediterránea, o sea, hacia esta zona del mar Mediterráneo, cordilleras alpinas. Después tenemos eh, um, bueno, ahí en las tres cordilleras alpinas tenemos los Pirineos, que son estos que separan España de Francia, los Cárpatos, que están en esta zona de Hungría, ¿no?
Tenemos los Apeninos, que son los que atraviesan la península itálica de norte a sur, y los Balcanes, que están en la zona esta que no está Grecia, los montes Cáucaso, que está más hacia el este. Aquí deben remarcar, ¿no? En el Cáucaso se encuentra el monte Elbrus, que es el más alto de Europa, ¿no? El monte Elbrus, que es el más alto, el más elevado, el más alto de Europa, ¿no? 5.633. La gran llanura europea, que es la que está en el centro, está de los Pirineos, o sea, esta zona de las montañas de España con Francia. Nos dice hasta los montes Urales, hasta por acá, ¿no? Toda esta zona es una llanura, ¿no? Em, y tenemos también la llanura, se divide en la llanura del norte, la llanura del este, o la Europa oriental, ¿no? Bien, luego tenemos los ríos de Europa, que son muy conocidos también muchos de ellos, y los lagos. Bueno, el lago más grande es el lago Suraya, ¿no? La Doga, que está en Rusia, en el continente ruso, ¿no? Esto deben remarcar, el lago Ladoga, que está en la zona de Rusia, pero acá no se ve bien, ¿no? Después tenemos los ríos que desembocan. Cuando dice vertientes, hacia dónde van a desembocar o verter sus aguas, ¿no? Los ríos que desembocan en el Atlántico, en estos lugares, el río Vístula, desemboca en el mar Báltico. No olviden que este es océano, ¿no? Esto es mares. El río Támesis, el Rin en el mar del norte, río Sena en el canal de la Mancha, río Tajo en la zona de España, Portugal, ¿no? Y el mar Negro, que desembocan en el mar Negro, mejor dicho, o sea que está acá, ¿no? Acá, en el mar Negro, desembocan aquí, se refieren los ríos. Tenemos este río famoso, el Danubio, ¿no? Que recorre o cruza 10 países de Europa, ¿no? El río Danubio, que recorre desde la zona de Europa Central y Europa del Este, ¿no? Los ríos que desembocan en el mar Caspio, el río Volga, acá está el mar Caspio, ¿no? O sea, los ríos que desembocan aquí son el río Volga, que es el más largo de Europa, remarquen eso, ¿no? El río Volga es el de mayor longitud de Europa, el río Ural que separa Europa de Asia. Y los que desembocan en el Mediterráneo son el río Ebro en España, Ródano, que cruza por Francia y Suiza, y el río Po y Tíber, que cruzan desde el territorio italiano, ¿no? Y desembocan en el Mediterráneo. Y los ríos que desembocan en el Ártico, o sea, hacia el norte, el río Pechora, que corre al sur al norte en Rusia, que nace en los montes Urales y deja sus aguas en el norte, o en el llamado mar de Barents, ¿no? Que es un mar frío ya cerca, pertenece al océano Ártico, o sea, que baña el Polo Norte, un mar de baja temperatura, pues, muy frío. La calidad y población, calidad de vida, ni hablar, pues Europa todos están muy bien a nivel mundial. Es el continente que tiene mejores condiciones de vida para las personas. Tenemos, bueno, la población absoluta sí es baja, 745 millones de habitantes. Es baja, recordemos que América es 1.100 creo, si no me equivoco, 1.100 millones. África hemos visto 1.500 millones, ¿no? Entonces este es muy bajo, ¿no? 745 millones de habitantes. Los países más poblados son Rusia, 147 millones. Eh, Ahora, los rusos son un caso especial, ¿no? Porque los rusos políticamente quieren ser europeos, o sea, los rusos tienen territorio, un 25% está en Europa Oriental y un 75% del territorio ruso está en Asia, pero los rusos quieren ser europeos, por eso que 110 de estos 147, miren, 110 viven en Europa Oriental, ¿no? Luego los alemanes, 82 millones, Francia, 67 millones. Densidad demográfica, no olviden que Perú tiene 34 millones, ¿no? Porque se den una idea, ¿no? Densidad demográfica, es el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos así un poco más alto porque el territorio europeo es bastante bajo, ¿no? Tenemos 72 habitantes por kilómetro cuadrado. Densidad demográfica, que es número, en este caso, el país que tiene mayor densidad o mayor habitantes por kilómetro cuadrado es Mónaco, por tener un territorio pequeño. A la hora de dividir con la población sale 19.150 habitantes, es decir, pequeño, ¿no? Es una alta densidad más bien. Y la menor densidad es Islandia con 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Luego tenemos los indicadores de la población, la tasa de natalidad, eso también es bajo.
¿no? O sea, estamos viendo que es bajo porque em, vemos, por ejemplo, el caso de la natalidad es baja porque nace poca gente. En Europa tienen un problema de que hay pocos nacimientos, ¿no? En realidad eso es porque muy buena educación, como le dije, todo lo contrario de África. Las mujeres europeas conocen muy bien los métodos anticonceptivos y no quieren tener hijos mayormente, ¿no? Entonces la natalidad es baja, ¿no? 11 por cada 1000 habitantes, o sea, 11 nacimientos por cada 1000 personas, ¿no? 11 poquito, ¿no? Tasa de fecundidad 1,6 hijos por mujer, o sea, entre un hijo y máximo dos. Y ya saben que ahora muchas mujeres no quieren ni tener hijos, ¿no? La cosa, la modernidad es así, pues, ¿no? La época que vivimos. Entonces en Europa es muy fuerte eso, ¿no? Y la mortalidad es un poco alta, 11 por cada 1000. Bueno, esos serán por los problemas que puedan tener de seguridad, etcétera. Esperanza de vida, eso es muy alta, ¿no? En la zona de toda Europa, 82 años, muy alta la esperanza de vida. Recuerden que en Perú 76, 77, 82 aquí. En la Unión Europea sí, porque recuerden que ellos están agrupados, ¿no? 78,2 años, también es alta. Incluso hay lugares donde la esperanza de vida, el promedio de vida es más alto, ¿no? Por ejemplo, 85 años en Marino, 84 años en Suiza. La más baja es 72 en Moldavia, que no es muy baja, ¿no? La población, acá vemos que el 72% vive en el área urbana, o sea que la mayoría de europeos viven en las ciudades y el 28% en las zonas rurales. Ojo que también hay que tener presente que las zonas rurales de Europa no son como las zonas rurales de Perú, ¿no? Que uno ve la zona del campo, en la sierra, por ejemplo, ve casas dispersas, incluso no hay ni pista, a veces hay caminos afirmados, ¿no? Casi tierrita, ¿no? En cambio, la zona rural de Europa, pues parece, tiene hospitales, universidades, o sea que parece una ciudad en realidad, ¿no? Las migraciones, eso sí, Europa como es un continente con países muy prósperos, hay muchos migrantes, gente que quiere vivir en Europa para tener más oportunidades de mejorar su vida, ¿no? Sus ingresos económicos. Y muchos de sus migrantes vienen mayormente de Asia y África. Los países que más inmigrantes reciben son Alemania, Francia, Inglaterra, España, ¿no? Son los países que tienen, digamos, más atractivo para los migrantes, ¿no? Em, bueno, hay que tener presente ahí, ¿no? De todas maneras, muchos de estos migrantes en verdad no la pasan muy bien, ¿no? Porque siempre en Europa y en Estados Unidos ustedes ven que hay mucho racismo, ¿no? Así que en Alemania, por ejemplo, rechazan mucho a los turcos, ¿no? En España rechazan también a los sudamericanos, los insultan, ¿no? Así como le dicen sudacas, ¿no? Así nos dicen nosotros sudacas. Así como nosotros decimos de manera despectiva, ¿no? Venecos, ¿sabes? Ellos también ponen así apodos, ¿no? El índice de desarrollo humano en Europa es muy alto, pues, ¿no? Y de muy alto a alto, ¿no? No hay ni medio, siquiera todo está muy bien ahí. Recuerden, el índice de desarrollo es la esperanza de vida, el nivel educativo y el ingreso per cápita, ¿no? De ahí sale. Mira, muy alto, ¿ve? Islandia, Suiza, Noruega, alto Moldavia, Ucrania, que está en guerra, también tiene esperanza de vida alta, ¿no? Si no hubiera guerra estaría mucho mejor, ¿no? Bien, los recursos y economía, la agricultura y la ganadería, la agricultura es muy tecnificada, pues es muy moderna, por eso tiene elevada producción, trigo, cebada, avena, centeno, en realidad cultivan todo ahí, ¿no? Uvas, naranjas. En la ganadería también, pero también es moderna, tecnificada. Predomina el ganado vacuno, de donde obtienen materia para la industria de carne y de lácteos. También, por supuesto, crían porcino, cerdo, cabras, caprino, animales de granja, pollo, todo eso, pues, ¿no? La actividad forestal es donde están mayormente los bosques, que están más al norte de Europa, Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia, tienen bosques, por eso que hay industria forestal. Y la minería sí es también importante, tenemos hierro, carbón, que fue muy importante en la revolución industrial, la primera etapa sobre todo. Y hay muchos yacimientos en Rusia, Polonia, Gran Bretaña, Alemania. Noruega, Ucrania y Rusia tienen reservas de petróleo, gas, tanto en forma de hidrocarburo de gas o de líquido, petróleo líquido. La industria es la mejor que hay a nivel mundial, pues porque ahí no olviden que en Europa nace la revolución industrial.
así que están muy bien ahí, pues, ¿no? La industria europea es muy avanzada, ¿no? Es una de las más importantes del mundo. Bueno, tenemos industrias de todo tipo, muy desarrolladas, siderúrgica que produce acero, plancha de acero, ¿no? Petrolera, cemento, químico, también equipos aeroespaciales, pues tienen satélites en el espacio, ¿no? Vehículos, como construcción naval, etcétera. Muy buena, la industria es excelente, ¿no? Y las áreas donde se ubican las mejores industrias son en Alemania, Reino Unido. Bueno, la revolución industrial nace en Alemania, perdón, en Inglaterra, pues, ¿no? En Inglaterra. Norte de Francia, Países Bajos, Suiza, todos en general, ¿no? Tienen muchas industrias, por eso está muy bien. Bueno, eso es una foto de la fábrica de aviones, ¿no? Que tienen también. O sea, ya es una cosa a todo dar, pues, digamos, ¿no? Comparado con nuestra realidad de los países de esta región. En Sudamérica, por ejemplo, es tercer mundo, pues países pobres, ¿no? Mayormente. No, por ejemplo, Perú no tiene, no ha habido revolución industrial, pues, ¿no? No tenemos industria incipiente, poco desarrollada, ¿no? Bueno, pasamos a Oceanía, que es el continente hecho, conformado por islas. Por eso dice es un continente insular. Insular significa islas. Em, y tenemos que Oceanía se encuentra entre Asia y América, o sea, en el Océano Pacífico. Ahí vamos a ver que en el fondo las islas que vamos a ver más las islas grandes, pues, ¿no? Las más grandes son, la más grande de todas es Australia, Nueva Guinea y Nueva Zelanda, ¿no? Que son las islas más grandes y podemos hablar de ríos, montañas ahí, ¿no? Pero en cambio las otras pequeñas islas son algunas muy pequeñas, ¿no? Que son de origen volcánico, o sea, por actividad volcánica submarina se han generado estas islas, y otras por archipiélago de corales. Corales son organismos que tienen caparazones de rock, digamos, calcáreos que toman del mar y forman colonias, por eso es que al final se forman como rocas carbonatadas de corales, ¿no? También forman islas. Bueno, a nivel político, Oceanía tiene 14 países, el resto son microestados. Hay mucha también, Oceanía fue intensamente colonizada por los europeos también. También hay islas que son dominio de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Por eso que acá no menciona que muchas son islas dependientes de potencias como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, ¿no? Y acá vemos las islas más grandes y las que tienen, han sido colonia inglesa, como Australia y Nueva Zelanda, y por eso tienen mucha tecnología, son países modernos, con industrias, la mejor condición, digamos, las mejores condiciones de vida están aquí, ¿no? En Australia, Nueva Zelanda. Australia, capital Canberra, Nueva Zelanda, Wellington, como ven, un nombre inglés, porque es colonias inglesas, pues, ¿no? Luego, Melanesia, le llaman a la región donde están concentradas estas islas. Papúa Nueva Guinea, que son unas islas grandes. Esta es la tercera isla más grande, donde está la capital Port Moresby. Hay que recordar que Papúa una de las los países que tienen más alto índice de delincuencia, ¿no? A nivel mundial. Las Islas Salomón, Melanesia, esta palabrita Micronesia, la palabra necia que venga con S viene del griego nesos, que significa isla. Entonces, mela viene del griego, que viene de melano. Melano en griego es oscuro. Y nesas es isla. Entonces quiere decir isla de hombre, gente de piel oscura. Micro, pequeño, neso, islas, islas pequeñas. Poli, variado. Y nesos, islas de variadas, de otro tamaño. Bueno, Micronesia, la isla de Palau, Islas Marshall, ¿no? Y Polinesia, Tuvalu, Samoa, etcétera, Tonga. Bueno, acá están las regiones que aunque sean. Acá en Polinesia podemos encontrar las islas de Hawái, por ejemplo, que son de Estados Unidos, ¿no? Y también las islas eh, digamos, estas islas importantes, Tuvalu, esta zona, ¿no? Vamos a ver un poco más detalle ahorita. Micronesia, Melanesia, Australasia, le dicen Australia, que es la isla más grande, como ven, es la más grande, algunos le llaman país continente incluso porque es muy grande, y Nueva Zelanda, que son estas islas más pequeñas, pero también de mayor tamaño que las de aquí, ¿no? Que son de menor extensión. En relieve de Oceanía tenemos hay mucha actividad volcánica, ¿no? Es muy intensa sismicidad, es una zona de sismo porque es una zona de choque de placas, ¿no? De placas tectónicas me refiero.
Entonces, una zona de mucha actividad volcánica y sismos, ¿no? Y por eso también encontramos en la zona de choque de placas submarinas, eh, encontramos la fosa más profunda del mundo, que es la fosa de las Marianas, ¿no? Esta fosa de las Marianas, que es la más profunda del mundo, tiene 11.000 metros bajo el nivel del mar, ¿no? O sea, es bien profunda. Y ahora vamos a ver algunos detalles más de estos grupos de islas, Australasia, que están las islas más grandes, Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, ¿no? Australia es la isla más grande. Ahí podemos encontrar una cordillera, le llaman cordillera divisoria. El punto más alto, subrayen, en Australia es el monte Kosciuszko. Esto está en Australia, el monte Kosciuszko. Pero miren, la montaña no es tan elevada, 2.200, ¿no? Re- Recuerden que el Huascarán es 6.700 tanto. Estos son 2.200 de altitud. Acá tenemos también en Australia, en la zona central occidental, desierto de Victoria. Casualmente le llaman Victoria, o recordemos la reina Victoria, Inglaterra, siglo XIX. Tenemos llanuras, zonas costeras. Nueva Zelanda, que es un archipiélago conjunto de islas que tiene dos islas más grandes y otras pequeñas. Y en la isla del norte está la capital de Nueva Zelanda, que es Wellington, y la ciudad más poblada de Nueva Zelanda es Auckland, ¿no? Y hacia la zona de la isla del sur están los Alpes neozelandeses. Noten que Alpes es un nombre de los Alpes de Europa, ¿no? Como les digo, ha sido colonizado, pues. Melanesia, norte y noreste de Australia, la isla de mayor tamaño es Nueva Guinea, que se divide políticamente. O sea, esta isla está dividida en dos países, ¿no? En la zona occidental es Indonesia y en la otra zona es Papúa Nueva Guinea. En Indonesia está el monte más alto de Oceanía. Ajá, eso sí subrayé. El otro que dije, Kosciuszko, es más alto de Australia, pero el monte más alto de toda Oceanía es este, ¿no? El monte Jaya o Puncak Jaya, ¿no? 4.884 metros de altitud. Jaya o Puncak Jaya, ¿no? Y otras islas que hay, ¿no? Fiji, Nueva Caledonia, etc. Micronesia, en el Pacífico Occidental. Tenemos aquí islas también de origen volcánico, pequeñas. La isla de Guam, que es la más extensa, en el archipiélago de las Islas Marianas, otras islas Carolinas, Marshall. En Polinesia tenemos en el centro sur del Pacífico, archipiélagos, conjunto de islas coralinas y volcánicas. Y ahí destacan esta isla, creo que la más importante es la isla de Hawái, y Rapa Nui, que es la isla de Pascua, que es una isla donde, muy famosa por sus monolitos de piedra de rostros humanos de caras alargadas, ¿no? La isla de Rapa Nui o isla de Pascua es de soberanía chilena, ¿no? O sea, es parte de Chile, soberanía chilena. Bien, bueno, bueno, acá se ve la parte geomorfológica, ¿no? Lo que estábamos mencionando, los Alpes australianos, la cordillera divisoria, ¿no? Acá es donde se ve el desierto de Victoria. Esto es Australia, miren, es la isla más grande, pues. Y la otra más pequeña está Nueva Zelanda, ¿no? Pero aquí en Australia donde vamos a ver los ríos más importantes, Murray, Darling, porque no hay en estas islas pequeñitas, ¿qué ríos vamos a mencionar, no? Porque no son relevantes, pues, ¿no? No son relevantes, no son importantes, digamos. Bueno, la hidrografía, tenemos los sistemas fluviales más importantes en Australia, pues, ¿no? Como le mencioné, acá está el río Murray y el río Darling. Murray y Darling, también nombres ingleses, pues, ¿no? En Australia y Nueva Zelanda hay población blanca, pues, ¿no? Descendientes europeos, pues. Tenemos la cuenca del lago Eire también está aquí. Todo eso está en Australia, ¿no? Tenemos también en Nueva Zelanda, la isla del norte, tenemos el lago Taupo, subraya el lago Taupo, acá en el norte, pero no se ve casi nada acá en el mapa. Digamos también el río Waikato, ¿no? Que también es bueno, el río de Nueva Zelanda, ¿no? Que no se ve nada acá tampoco, comparado con Australia. No es gran cosa, ¿no? En la población, como les digo, bueno, hay poca población en total, 40 millones, o sea, bastante pequeño, ¿no? Un poco más que Perú, ¿no? Pero miren, de estos 40 millones de habitantes,
El 91% de esos 40 millones están pues en los países más grandes, en Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, ¿no? Ahí se encuentra el 91% de la población de Oceanía. Y Australia es el más poblado con 24 millones, ¿no? Menos que Perú, pues, ¿no? Y ahí está el 61% de la población de Oceanía, ¿no? Indicadores poblacionales, 5 habitantes por kilómetro cuadrado. País con mayor densidad habitación número de población habitantes por kilómetro cuadrado es Nauru, 524. Menor densidad Australia, 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Imagínense, bastante territorio libre, ¿no? La esperanza de vida más alta es, por supuesto, 83 en Australia y 82 años en Nueva Zelanda. O sea, la gente vive bastante, ¿no? Buenas condiciones de vida, pues. Como les digo, son muy modernos estos países, ¿no? Por la que han sido colonias. Y la esperanza de vida más baja es donde les digo que hay mucha delincuencia en Papúa Nueva Guinea, 64 años. Distribución de la población, bueno, casi todo el mundo vive más en la ciudad. Tres cuartas partes viven en las ciudades, pues. Las ciudades más pobladas son las que están en Australia, Sydney, Melbourne, Canberra, ¿no? En Nueva Zelanda, Auckland y Wellington. Índice de desarrollo humano, así como vemos, igual Oceanía tiene medio a muy alto, ¿no? O sea, no está tan mal la gente. Sobre todo en Australia y Nueva Zelanda es muy alto porque son países industrializados, desarrollados, ¿no? Medio, Tuvalu, Kiribati. Bueno, acá hay una foto, miren, de Australia, como ven, parece Estados Unidos, ¿no? Porque las ciudades son modernas, pues, o han sido colonias, pues no son muy antiguas, ¿no? Son modernas. Bien, los recursos y economía que tiene, igualmente más tenemos que referirnos a las islas más grandes, pues, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? En Australia tenemos 50 millones de hectáreas de cultivo de trigo, cebada, avena, etcétera, cultivos industriales, caña de azúcar, pero más en realidad Australia destaca en ganadería de ovejas. O sea, el primer país a nivel mundial que cría más ovejas en el mundo es Australia, ¿no? Oveja, ganado ovino o lanar y le sigue el vacuno, sobre todo el vacuno que es de vacas lecheras, ¿no? Nueva Zelanda también es conocido por su ganadería de vacuno. Incluso Perú ha importado algunas vacas, ¿no? De Nueva Zelanda y Canadá, que son para producción de leche, ¿no? Y en Nueva Zelanda también todo es muy similar a Australia, ¿no? Porque son los zonas más modernas. Y en el resto del continente, las demás islas, la agricultura familiar de subsistencia, caña de azúcar, cacao, café, frutas, etc. En minería sí, también Australia es importantísimo porque tiene diamantes, igual que vimos en África, ¿no? Pero además hierro, oro, plata, cobre, estaño, zinc, carbón, etc. Algunas islas también podemos encontrar oro en los ríos, cobre, níquel, fosfatos y petróleo también, pero en Nueva Guinea y Australia. La actividad forestal también más notoriamente pues en Australia, Papúa Nueva Guinea y la Salomón, por los bosques, y los bosques que son artificiales o plantados en Nueva Zelanda. La industria, bueno, los países más industriales de Oceanía, de hecho, son Australia y Nueva Zelanda, pues. Solo hay desarrollo industrial en estos dos países, Australia y Nueva Zelanda. Y la industria que más destacan es siderúrgica, o sea, el acero. Le sigue la industria química, fertilizantes, petroquímica, derivados del petróleo. Y Australia, acá lo dice, ¿eh? Primer país productor y exportador de lana a nivel mundial. Refiere a la lana de oveja, pues, ¿no? El turismo también es bastante bueno por lo que son islas, tiene playas bonitas, sobre todo son muy famosas las playas de Australia, como Queensland, y si no, las playas de la isla Fiji, Hawái, Salomón, etcétera, ¿no? Estos son los corales que se ven aquí, organismos que viven en colonias, ¿no? Como muy abundantes forman islas, sale superficie. Bien, acá tenemos los ejercicios. La primera pregunta, acá está la clave, ya, ¿no? Bueno, la clave en la uno es la D de dedo, ¿no? Como ven acá. África, eso deben apuntar, ¿no? Por si acaso, la clave siempre es la D de día, o sea, esta de acá. Dice África es un continente que tiene una superficie con geografía variada, grandes contrastes. Hay zonas áridas, zonas con abundancia de agua, vegetación.
Y dice que según los puntos cardinales, norte, centro, norte, sur, este, oeste, ¿no? Los rasgos geográficos que corresponden al norte de África, tenemos la C, 1C, o sea, desierto de Sahara y Libia. 2, en el sur tenemos la A, la península del Cabo, el desierto de Kalahari. Al este de África tenemos D, o sea, el Valle del Rift y el lago Victoria, el Valle Tectónico. Y 4, al oeste de África tenemos B, Golfo Guinea, ¿no? Islas Canarias. Entonces, 1, D de día. 2 es la letra B, esta es la clave, ¿no? Dice, Europa es un continente que tiene como una gran península ubicada en la porción occidental del continente euroasiático. Presenta una llanura extensa central, rodeada de sistemas montañosos, mares. Bueno, te dan los datos que hemos visto, ¿no? 752 millones de habitantes. Bueno, ya, la pregunta es, con base en esta información sobre Europa, ¿verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones? Y es verdad, según la respuesta B, la 2, ¿no? Que el mayor porcentaje de la población de Europa está en las áreas urbanas. Eso es cierto, pues, eso es cierto. Y 4, es verdad, que el límite natural que separa Europa de Asia son los montes Urales, ¿no? Que son formaciones geológicas, bueno, montes, pues. ¿Por qué es falso? Acá también te lo dice, ¿no? Que la mayoría de los países registran un índice de desarrollo bajo a muy bajo. Falso, pues, porque en Europa más bien el índice es alto, muy alto, pues, ¿no? Y 3, que el Danubio desemboca, dice que y desemboca, forma parte del sistema fluvial ruso. No, dice el río Danubio es el de mayor longitud, ahí es falso, que hemos dicho que el más largo de Europa es el río Volga. Bien, 3, la respuesta es la B de botella, ¿no? B de botella. Dice el relieve de Oceanía, una gran variedad de geoformas, desiertos, islas volcánicas, atolones de coral, bueno. Debido a su origen geológico, ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico, eso le llaman porque es zona de choque de placas, pues hay mucha actividad volcánica submarina, por eso se forman islas de origen volcánico, ¿no? En Oceanía. Bueno, según las relaciones de las regiones de Oceanía con los aspectos físicos, ¿no? 1, en Polinesia, con D, encontramos en Polinesia las islas hawaianas, con volcanes como el Mauna Kea. 2, Melanesia, con C, el monte de mayor altitud, bueno, es un dato, ¿no? En Melanesia está el monte de mayor altitud, Wilhelm, en Nueva Guinea, ¿no? Y 4, perdón, 3, Micronesia con B, los atolones de coral, como el Kirimati en Kiribati. Y 4, Australasia con A, la gran cordillera divisoria que alberga el monte Kosciuszko en Australia, ¿no? Esa es la respuesta, entonces, la B de botella, ¿no? La 3. Y 4, que la respuesta es la E, que estoy sombreando acá, ¿no? Nos dice E de esperanza, la 4, ¿no? Comprender la localización de las masas continentales es importante debido a las múltiples interacciones espaciales, como el comercio, migración, que se establecen entre ellas, ¿no? Respecto a lo anterior, verdad o falsedad, ¿no? Sobre la distribución geográfica de los continentes, y es verdad, según la respuesta E, la 1, que Europa tiene sus costas norte, septentrional, es sinónimo de norte, ¿no? Sus costas norte o septentrional bañada por el océano Ártico, ¿no? Y limita al oriente con el continente asiático, hacia el este, ¿no? Oriente es este, ¿no? Y 4, que América está flanqueada en el sector oriental, o sea, en el este, por el océano Atlántico y en el oeste el océano Pacífico, lo cual es cierto. La 2 es falsa con la 3 porque dice la Oceanía está conformada por una masa continental principal, empezando que no es masa continental, pues porque son islas, ¿no? Ya es falso ahí ya. Y la 3, que África es el único continente atravesado por el meridiano de Greenwich, la línea de Ecuador, ubicándose, es falso, pues también. Porque además, no solamente la línea de meridiano atraviesa África, también atraviesa Europa, pues por algo Greenwich está en Inglaterra. Bien, ¿alguna pregunta ahí con geografía para pasar a cívica? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien, pasamos creo que esto es todo el material. Geografía solo llevan ustedes. ¿Quién me puede decir, disculpen, como estoy reemplazando? No sé si me pueden decir que este es todo el material de la clase. A ver, un momento, voy a hacer. ¿Alguien de ustedes me puede mencionar?
Un momentito, voy a hacer la consulta, ¿ya? Bien, entonces me dicen de que este es todo el tema, pero entonces como queda un poco de tiempo, me dicen ustedes si tienen alguna consulta, pues con toda confianza, si hay alguna pregunta con las preguntas o con el tema, no lo sé. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta sobre estas preguntas que ustedes también las tienen, creo ahí. Pueden revisar, si alguien tiene alguna inquietud, ¿no? Pueden manifestarla con toda confianza, ¿no? A ver si se animan, alguna consulta, porque este es todo el tema, me dicen, geografía. Yo pensé que también íbamos a hacer cívica, pero me dicen que no. Con esto estaríamos terminando el tema, pues, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? No sé si alguien quiere opinar, mencionar alguna interrogante. Hemos visto África, Europa, Oceanía. Hemos visto el mapa político de África, el mapa geográfico, geografía física, o sea, acá se ven cordilleras, mesetas, desiertos, eso es lo que muestra un mapa de geografía física, o geomorfología también le llaman. También hemos visto, bueno, acá están los paisajes típicos del Valle del Rift, Europa, África, perdón, que es sabana, ¿no? O sea, es un bosque de sabana, como mencioné, árboles dispersos y muchos pastizales naturales. El río Nilo, hay una foto satelital ahí, ¿no? Cataratas del Victoria, el río Zambeze, muy bonitos son paisajes, pues, ¿no? Después, bueno, la población africana, hemos visto esta minería informal que están, les expliqué, eh, trabajando con la arena, el material de los ríos para poder encontrar pepitas de oro, ¿no? Luego hemos visto Europa, que hemos visto que es un continente pequeño en realidad comparativamente con lo demás, y hemos visto también su geografía física y la industria muy moderna pues de Europa. Oceanía, que hemos visto que son un continente conformado por islas, del cual la más grande es Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Y también Papúa Nueva Guinea acá en esta zona. Bueno, Australia es la más notoria para hablar de ríos, lagos, porque es más grande. El resto de islas tan chiquitas que no son relevantes, algunas incluso están deshabitadas incluso. Y Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Y Nueva Guinea, ¿no? Bueno, no sé, y Australia, como les digo, como han sido colonias inglesas, son muy modernas ciudades, ¿no? Parecen como decir Estados Unidos, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta, sobre todo con las preguntas o con la teoría, no sé.
Bueno, en todo caso, si no hay preguntas, bueno, pues em, dejo de compartir y solamente, bueno, agradecerle su atención y, y bueno, que continúen sus estudios, ¿no? En realidad siempre es importante dedicarse al estudio. Ustedes tienen una gran oportunidad de estudiar para presentarse a San Marcos y yo sé que seguramente muchos de ustedes van a ingresar y así que el temario que han hecho aquí en el Centro PRE es el temario del examen de admisión de San Marcos, ¿no? No van a tener ningún problema en dar examen, pero eso sí tienen que estudiar, pues, ¿no? Y cuando uno estudia y se dedica, tiene logros, ¿no? Es lo más importante. Bien, jóvenes, entonces un gusto, muchas gracias, cuídense, bendiciones, que Dios los bendiga y será hasta la próxima oportunidad.